Hola, estimados alumnos de nuestra clase de instrumentos en modalidad virtual, a distancia, galáctica, etcétera. Bueno, pues nos volvemos a encontrar. Seguramente ustedes han de estar bien ocupados trabajando con la elaboración de su parte de fundamentación teórica, lo que ustedes han conocido siempre como el famoso marco teórico de una investigación. Les recuerdo que ya por ahí ya tienen a disposición desde hace rato la retroalimentación de su primera entrega, con la meta que en estas primeras semanas de octubre, colegas, nuevamente suban su segunda propuesta, ya renovada, mejorada, reloaded, y sobre todo avanzados la parte de su justificación teórica y práctica, y por supuesto terminado completamente su parte de fundamentación teórica o marco teórico. Les recuerdo que por ahí también en la plataforma les puse como una especie de rúbrica, una guía base, que vayan viendo ustedes los pasitos, ¿no? Por dónde van. Recuerden que hace unas semanas también tuvimos una sesión de asesoría por WhatsApp. Probablemente las siguientes semanas, colegas, volvamos a tener asesorías de WhatsApp y asesorías a lo mejor ya por videollamada, porque ya se acerca el momento crucial, tanto para pedir oficios a nuestra dirección, dónde van ustedes a ir a aplicar su instrumento, y ya hay que empezar a hacer el camino como de gestión administrativa. Les voy pidiendo a todos, por favor, que vayan preparando de las instituciones a donde van a ir. Tienen que ir ya preparando su persona importante, director, coordinador, jefe de área, etcétera, a quien vayamos a dirigirle el oficio. Y yo ya les estaré enviando probablemente por vía de un anuncio, les estaré enviando seguramente las instructivas de a quién deben de recurrir para solicitar este oficio aquí en la facultad. Cómo lo van a recibir y cómo me lo van a hacer llegar, porque recuerden que los oficios, en este caso, si se van a presentar en físico en las escuelas primarias, instituciones, etcétera, donde van a ir, tendrán que estar sellados de recibido, firmados de recibido, si es que no tiene sello la institución, y tendrán que retacharme, por así decirlo, algunos de esos oficios que hayan sido recibidos por las instituciones, para yo poder entregárselos a su vez a nuestro coordinador de carrera. Él siempre necesita tener también una evidencia de que ustedes han estado saliendo y que han estado haciendo ya práctica, y la evidencia es precisamente ese oficio. Así que prepárense por favor con los nombres de quienes van a ser las personas a quien vamos a dirigir el oficio. Nombre completo, cargo en la institución, y si hay alguien más con copia para a quien tengamos que generar ese oficio, vayan preparando por favor esos datos o consíganlos por favor para tenerlos a mano. Si ustedes van a hacer estudios dentro de la UABC, es decir, en la unidad central, probablemente en unos días ya les podré definir si hay que enviar oficios a alguien, tal vez a lo mejor al área de seguridad ahí de la unidad central, que no les extrañe, no les vayan a decir nada por andar ahí pidiendo ustedes que les contesten. Si es que ustedes necesitan hacer una incursión en físico dentro de unidad central, y si no, entonces estar pendientes, por favor, también de si vamos a hacerlo acá en Ciencias Humanas, cuál va a ser el criterio para poder hacerlo. ¿Okay? A lo mejor tendremos que dirigirnos a nuestro coordinador de psicopedagógico para que él, a su vez, que tiene en sus manos los datos de los jefes de grupo, a su vez él pueda ayudarles a ustedes a hacer llegar a los estudiantes precisos que necesiten que contesten su Google Forms. ¿Okay? Bueno, por lo pronto vamos a avanzar con esta temática, colegas, que es el tema de la semana. Por ahí tienen una lectura muy padre del libro de Gregory. De hecho, si pueden ustedes leer un poquito más de este libro, es un libro interesante, muy parecido al de Aiken, muy completo, mucho más completo quizá que el libro de Aragón. Y esta lectura ya nos adentra sobre esta parte que es un poco como la parte más espiritual de su trabajo, digamos como la parte más moral. Hasta ahora ustedes han estado trabajando como muy intensamente en la parte operativa, se sientan en su escritorio, leen artículos, seleccionan material, sintetizan material o discuten entre ustedes como miembros de equipo, van escribiendo ideas, ¿no?, encontradas entre varios del equipo, o algunos de ustedes pone ahí su idea y los otros tratan de complementarla, cuidan los sinónimos, cuidan los conectores, que tenga una idea, tenga sentido, etcétera, ¿no? Sin embargo, aunque este es el trabajo operativo que han estado haciendo muy intenso, estamos entrando ya a una fase en la que vamos a tener que ver la parte, digamos, como más metodológica, ¿ok? ¿Qué cuidados tiene un investigador
cuando hace una inversión de tiempo, una inversión de sus recursos para hacer algo como lo que ustedes están haciendo. ¿En qué tiene que pensar un investigador? No solamente en qué tiene que pensar en el momento en el que dice yo quiero hacerme un investigador, ¿no? Sino también cuando ya inicia esto que ya están haciendo ustedes, cuando ya escribes, hay un momento en el que tienes que asegurarte que tu trabajo tiene seriedad. Y esa seriedad también está algo así como vinculado con lo que conocemos como la validez en una investigación. ¿Qué cosas tienen que cuidar para que nadie llegue a decirles que su estudio tiene defectos o que ustedes de antemano no pensaron en algo que deben de cuidar? Como cuando hacemos una fiesta, ¿no? O somos organizadores de una fiesta y en esa fiesta tienes que tener todo, ¿no? La música, tienes que tener las chelas y no solamente las chelas que a ti te gustan, sino tienes que tener listas las bebidas que les gustan a algunos de tus amigos, ¿no? O amigas que vas a invitar, porque si no, no va a haber esta funny, ¿no? En la fiesta, no va a haber esa diversión. Entonces necesitan tener una visión planeadora, previsora, antes de empezar la fiesta, ¿no? Cuando ustedes prevén, incluso hasta tienen el trapeador ahí listo, porque siempre se cae una bebida, alguien vomita, etcétera, ¿no? Siempre hay algo extraño que puede pasar en una fiesta y tienes que estar listo para que la fiesta continúe sin ningún problema. Lo mismo sucede en esta investigación. Ustedes están haciendo una investigación, solamente que es una investigación especial que se llama construcción o elaboración de un instrumento psicológico. Entonces vamos a ver qué parte cuidadosa de prevención tienen que hacer ustedes al momento que ya están leyendo tantas cosas para su investigación y que ya no son tan inocentes, digámosle así, sino que ya están como más preparados mentalmente para desarrollar su investigación y saber lo serio a lo que se enfrentan al haber leído a tantos sabios antes que ustedes que han hecho investigación en tantos artículos que han leído y han visto cómo ellos han tenido que cuidar cómo hacer la investigación para que sea válida, para que sea apropiada. Lo primero que tenemos que considerar, colegas, es algo que Sampieri nos menciona como viabilidad de la investigación. Todo investigador que se coloca en esta aventura de la investigación tiene que reconocer que hay tres fenómenos importantes, tres dimensiones ante las cuales tiene que tomar incluso decisiones salomónicas importantes. En el caso de ustedes, si pensamos en estas tres dimensiones, la verdad es que estamos muy coartados, ¿no? Por eso nuestro protocolo de investigación, que es lo que están escribiendo, así se llamaría entre investigadores, protocolo, porque es un escrito que plantea hacia dónde van a trabajar con su investigación. Están plasmando todo el, digamos, como todo el bagaje histórico, teórico fuerte de su tema, ¿no? Entonces, estas tres dimensiones, vuelvo, son las que típicamente un investigador antes de empezar una investigación debe de estar pensando. Y creo que aquí ya se los había explicado hace tiempo cuando empezamos este curso, en la presentación que les hablaba de cuáles iban a ser como las consideraciones, ¿no? Incluso el día creo que nos encontramos por Google Meet, los que pudieron asistir, comentábamos esto, ¿no? Lo primero es que hay que considerar que la primera dimensión importante para arrancar una investigación es los recursos humanos, o sea, cuántas personas participan en hacer la investigación. En ocasiones un investigador a veces hasta contrata asistentes, ¿no? O muchos investigadores incluso solicita prestadores de servicio cuando puede, por ejemplo, aquí en la facultad, los maestros que tienen un cargo como profesor investigador, que hay varios aquí en la facultad, los profesores de tiempo completo, por ejemplo, que tienen plaza, ellos tienen la posibilidad de poder invitarlos a ustedes y aparte que les dan una mentoría sobre investigación, aparte se benefician mutuamente, ¿no? Siempre el recurso humano es importante reconocerlo porque dependerá también de cuántas manos participan en la investigación, qué tan extensa pueden hacerla. En su caso, colegas, ustedes son 4, 5 o hasta 6 personas. Se asume que hay un recurso humano, digamos, suficiente. Sin embargo, lo que sí entendemos es que son jóvenes con poca experiencia en investigación, o sea, están empezando. Por lo tanto, el recurso humano tiene capacitación básica. Ustedes ya tienen habilidades para escribir, para leer, para hacer síntesis, para hacer resúmenes, pero todavía para poder trabajar quizá muchos elementos de estadística, muchos elementos a lo mejor de diseño estadístico.
todavía están armándose en ello, ¿no? Entonces, hay que considerar que lo primero hay que pensar en cuántos son ustedes, ¿no? Cuántas manitas son. Aparte que se estima que al momento de iniciar una investigación, bueno, todos están motivados para participar, más en este caso. Sin embargo, puede ser que algunos de ustedes sean alumnos, no solamente que estudian en la UABC, sino también trabajan o tienen a cargo otras cosas durante la semana y su tiempo no puede estar del todo, ¿no? Como invertido. Pero lo importante es saber que hay personas que forman parte de la investigación o en ocasiones se requiere de alguien más. Hay investigaciones en las que definitivamente pues hay necesidad de atraer otro tipo de personas hacia nuestra investigación, un diseñador gráfico, a veces un estadista, ¿no? Alguien que de plano sepa mucho de estadística y que no sea psicólogo, sino que nos dé consejos para ese nivel. Otra de las dimensiones importantísimas para llevar a cabo una investigación, como cuando hacemos una fiesta, pues, es la disponibilidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo disponemos para hacer una investigación? En su caso, colegas, no tenemos para dónde hacernos, tienen solamente un semestre, que en realidad son como 4 meses oficialmente, más todos los días de puente, más los días festivos, etcétera, y fines de semana que no se contabilizan. Así que en este caso su investigación tiene que iniciar y terminar en este periodo. Por eso es que es, si se fijan, tan importante que ustedes hayan leído mucho entre agosto y septiembre, porque después va a ser muy operativo ya a partir de octubre, noviembre. Va a ser mucho dedicar su vida para esta materia, en particular a dedicarse a hacer eso, a hacer análisis matemático, interpretación, muchas tablas, muchos gráficos, muchas tablas que habrá que entender y luego traducir en una narrativa escrita para fines de su texto. Entonces, esta disponibilidad de tiempo es importantísima. Hay ocasiones en las que instrumentos o la construcción de los mismos puede llevarse 1 año, 2 años o un poco más, porque son instrumentos que quieren traspasar, ¿no? la temporalidad. Por ejemplo, imagínense las pruebas que aplicamos los psicólogos, como las pruebas de personalidad, las pruebas de inteligencia, las pruebas, por ejemplo, para identificar, no sé, en el área organizacional, ¿no? Los recursos humanos más apropiados. Son pruebas que se crearon incluso hace algunos años, 10, 20 o hasta 30 años, y que han tenido que crearse en otro tiempo y que aún ahora son viables, todavía son vigentes, ¿no? Entonces imagínense la fuerza que debe tener ese instrumento, o sea, la validez que tiene ese instrumento, que es capaz de traspasar incluso su tiempo. Así que para poder hacerlo seguramente fue un instrumento en el cual se invirtió también mucho tiempo. Muchos investigadores hacen instrumentos cuando están en sus posgrados, maestrías o doctorados, así que invierten casi 4 años para generar un instrumento con el cual se titulan, o sea, hacen su tesis. Entonces, nosotros aquí, pues, vamos a ser muy, muy básicos, pero tendrán 4 meses para trabajar con su instrumento, con su investigación. Y finalmente, colegas, quizá el dato más importante de una investigación, y no porque rebase las otras 2 dimensiones, sino porque este puede incluso, digamos, impactar a las otras 2 dimensiones, es cuánto dinero tenemos para poder hacer la investigación. Siempre el financiamiento en una investigación es crucial, es esencial saber con cuánto dinero se cuenta, porque así como ustedes ahorita van a aprovechar quizá los formularios de Google, ¿no? Van a ser gratuitos, por así decirlo. Pero en ocasiones cuando se hacen instrumentos ya de cara a cara, es decir, vamos y nos plantamos frente al evaluado, llevamos papel, lápiz, tablas, a veces grabamos parte de las respuestas, nos trasladamos al lugar, tenemos que recorrer distancias diferentes para poder ir a convencer a los que deben de ayudarnos, ¿no? Para llevar a cabo la encuesta. En este caso, ustedes harán sí eso y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Porque van a gestionar ustedes el poder enviar a una persona clave adentro de la institución donde está la gente importante que tiene los datos en su cabeza que queremos sacar. Necesitan ustedes hacer gestión con esas personas para que les acepten el enviado de su link y ellos a su vez lo puedan entregar a las personas clave. ¿Ok? Entonces, no es solamente soltarlo en Facebook o soltarlo en Internet. Eso no puede hacerse así. Y ahorita les voy a explicar precisamente por qué cuando hablemos más de validez. Entonces, el tener dinero, colegas, nos puede ayudar a abrir más puertas. Cuando tenemos recurso financiero podemos movernos, trasladarnos, invertir en gasolina, invertir en ese traslado sin tener mayor problemática, ¿no? Y también, por supuesto, en su caso, deberíamos estar teniendo quizá recurso financiero para poder pagar quizá hasta un estadista que nos apoye, a un capturista que nos apoye, ¿no?
En este caso también aparece aquí materiales. Hay ocasiones en las que para hacer la investigación necesitamos grabadoras, ¿no? Para poder grabar parte del audio de las respuestas de los sujetos y que no se nos pase, o grabar sus preguntas ante nuestra encuesta. Por supuesto, también el recurso financiero nos permite a nosotros mismos como investigadores poder quizá conseguir ciertos materiales importantes, como hasta a veces uniformarnos, ¿no? Para que al momento de aplicar la investigación sea muy evidente para los demás que estamos haciendo un trabajo de investigación, como cuando INEGI, ¿no? Va a las casas y trae sus chalecos y están membretados y demás. O sea, es parte de un protocolo de investigación. Así que estos tres, colegas, son dimensiones, digamos, como así, fundamentales que deben de considerar para cualquier investigación, sea cualitativa, sea cuantitativa como la que estamos haciendo. Estas tres cosas son sustanciales para que ustedes puedan conducir su fiesta investigativa y que todo salga bien. Ahora, un elemento muy importante dentro ya de lo que podemos hablar metodológicamente. Cuando yo les hable de la palabra metodológico, colegas, quiero decir este cuidado o esta visión cuidadosa que tiene un profesional que desea generar un proceso investigativo con miras a que nadie le diga que su investigación tiene huecos o tiene errores. Ajá. Metodológicamente, ya muchos investigadores antes que nosotros han probado el error, ¿no? Han pasado por errores y han dejado sus recomendaciones en el campo de la metodología de investigación. Y nos han enseñado, por ejemplo, lo malo que es hacer encuestas a personas que a lo mejor no son las que tienen el dato directo. Por ejemplo, cuando queremos trabajar con niños y le aplicamos la encuesta pues a los padres, pues no, porque pues nos pueden dar solo la información que el padre quiere soltar. A lo mejor necesitamos hacer algo para que sea el niño, ¿no? O, por ejemplo, si queremos aplicar un instrumento y lo aplicamos durante todo un año y nos atrasamos o las cosas se atrasan como ahora en pandemia por mucho tiempo, la información se vuelve vieja y por lo tanto ya no podremos tener un instrumento como viable, ¿no? También se caduca, ¿ok? Porque pasa el tiempo. En ocasiones el problema puede ser el tema. El tema era viable para su momento, era moderno, pero de pronto llegaron otras cosas, como cuando estábamos en el 2020, ¿no? Investigando todos en el mundo, cada quien su rollo, y de pronto llega la pandemia, nos coarta muchas de las condiciones de tener que ir a preguntar, en ciencias sociales al menos, ir a preguntar a humanos, y de pronto pues tuvimos que hacer formularios, muchos formularios Google que al final nos daban información incompleta, muy incompleta. Entonces, los metodólogos en la investigación son gente que en su momento nos han participado de este conocimiento, ayudándonos a entender que hay que ser previsores, así como decíamos hace un rato cuando haces una fiesta y tú previenes todos los errores y problemas que vaya a haber, que si la piñata se rompe antes de tiempo, que si el pastel no llega a tiempo, que si las bolsitas de dulces no te alcanzaron, que si a la hora de poner la botana hay alguien que resultó alérgico a las almendras y que lo tienes que llevar a urgencias, cosas de ese estilo. Cosas pequeñas que pueden pasar en una fiesta. Entonces, así mero sucede con las investigaciones. Los instrumentos de medición, colegas, debemos verlos como un medio, ¿ok? Por eso debemos de ser muy cuidadosos al momento de cómo se construyen, porque el instrumento acá que ustedes están construyendo es como la báscula cuando ustedes van al Calimax o a Soriana a pesar 1 kilo de papas. Si ustedes llegan a Soriana y ponen su bolsita pensando que es 1 kilo de papas y esa báscula a la que acaban de poner la bolsa dice que mide 1, pero si se mueve en otra báscula y esa otra báscula dice que mide medio kilo, ustedes dicen, ¿qué pasa, no? ¿Qué sucede con estas básculas? ¿Por qué no miden lo mismo? ¿Y por qué una me dice que peso 1 kilo y acá peso medio kilo? Eso no nos ayuda y nos da desconfianza, ¿no? Aquí hay que ver los instrumentos que ustedes están haciendo como esas básculas. Deben ser o deben dar suficiente confianza, la sensación de que son válidas. Por eso hay que ver nuestro instrumento como este medio que nos va a permitir
clarificar algún aspecto de interés para ustedes en esa variable psicológica que ustedes han elegido. ¿Ok? Ahora bien, hay dos esenciales puntos donde ustedes tienen que mantener siempre su visión al hacer los instrumentos de medición. El primero, como dice acá, es que tenemos que considerar que en las ciencias sociales o las ciencias humanas, nuestro elemento fundamental es esa respuesta observable, tangible, que nuestro sujeto nos va a tener que dar. Ustedes van a generar reactivos que están respaldados por toda la literatura que están haciendo. Ustedes ya hicieron, ¿se acuerdan? Un ejercicio de hacer algunos ítems por ahí, así como ensayito, como un ensayo pequeño, basados en la literatura que han tenido hasta ahora. Y ahora que tienen una segunda construcción con más teoría en su cabeza, más preparados, más leídos, seguramente sus ítems serán más nutridos, más enriquecidos y mucho más precisos. Lo importante aquí es considerar que esos ítems son la respuesta tangible. ¿Cuándo se convierte ese elemento de importancia de nuestro instrumento en algo tangible? Cuando su sujeto termina dándoles la respuesta ahí, a esa respuesta que ustedes le van a poner dentro, que el sujeto les va a poner dentro de los ítems que ustedes le van a ofrecer en su formulario de Google Forms. ¿Ok? Y por supuesto, el segundo elemento, el segundo axioma importante al hacer esta construcción del instrumento es que, como dice acá, el concepto o constructo es la fuente donde se origina la respuesta observable. O sea, ustedes están ahorita basados en el constructo y luego van a ustedes a incitar la respuesta observable. Ahorita ustedes parece que manejan solamente humo, ¿no? Con la literatura, pero en algún momento sus reactivos terminan siendo el factor físico, que hace la diferencia de que se mantenga en lo oculto o en lo lejano eso que está en la mente de esta persona y luego lo van a hacer suyo precisamente haciendo que les conteste las preguntas. Estos colegas que aparecen aquí son así como ustedes preparan la piñata, los dulces y las botanas para su fiesta, hagan de cuenta que esto es esencial, ¿ok? Es como la piñata, el pastel y las chelas, ¿ok? Es súper, súper fundamental que tengamos esto en nuestro instrumento. Y para fines de el ritmo que llevamos en esta materia, colegas, me voy a concentrar particularmente en la parte de la validez, ¿ok? Pero estos tres los vamos a estar revisando en las siguientes semanas, ¿ok? Como ven aquí, vamos a tener que hablar de un instrumento con confianza, un instrumento objetivo y un instrumento válido, ¿ok? Vamos sobre la validez. Después hablaremos de estos dos que tenemos aquí, sumamente importantes, pero me voy a concentrar primero en la validez, que es lo que amerita esta semana. Vean que la validez dice aquí, según Sampieri, lo pueden constatar ustedes en el libro, es el grado en que un instrumento en verdad mide esa variable que ustedes han elegido. ¿Ok? Suena como muy sencillo, pero verán que es difícil. Los metodólogos, o sea, la gente sabia que ya ha hecho investigaciones antes que nosotros, nos han enseñado que podemos tener como ciertos errores, como el error clásico que puedes tener en una fiesta, ¿no? Que pidas un pastel de nieve en una fiesta que vas a tener en un patio, ¿no? Hacia aire libre, ¿no? No, pues no pides un pastel de esos porque tendrías que tener un sistema de refrigeración muy bueno para que no se te derrite ese pastel de nieve. No se puede, pues, ¿sí? Es un error clásico, ¿no? O un error clásico en una fiesta puede ser que sí, pediste muchísimas cervezas, pero no tienes las hieleras para guardarlo o no conseguiste el hielo a tiempo, ¿no? O llegaste con tu librero, pero sin el hielo, ¿no? Entonces, aquí lo mismo. La validez es algo que tú tienes que prever desde antes de empezar la investigación y eso estamos muy en tiempo y vamos a ver qué tipos de validez, colegas, son los que tenemos que cuidar y cuáles son esos datos metodológicos que los metodólogos, válgase pues, nos han enseñado. Muy importante, colegas, como dice aquí el slide, un estudio va a ser válido si los resultados corresponden realmente a la verdad. Es decir, debemos de ser muy cautos en que lo que ustedes van a perseguir no es algo, no está centrado en la falacia o en el rumor, ¿no? O en lo intuitivo. ¿Se acuerdan que veíamos eso desde muy al principio? No pueden hacer un instrumento pensando en que, yo creo que puedo preguntar esto. Y que sea como lo hacíamos en secu o en prepa, ¿no? Lo que se nos ocurría, preguntábamos. Acá no se puede, porque ustedes necesitan asegurar que están yendo hacia la verdad o la mayor verdad posible hasta el momento con la información que otros
han construido previo y que ustedes lo están retomando, por eso leen a otros sujetos que se han atrevido valientemente a publicar sus resultados, ¿no? Como dice aquí, independientemente del tema y los objetivos de un estudio, lo que siempre se debe perseguir es que el estudio sea válido. Como una fiesta debe ser buena, ¿no? Tener una buena organización, que todos se diviertan. Así también ustedes tienen que procurar que esta investigación tenga esta validez detrás. Como dice aquí, la meta fundamental es cuidar la calidad de los datos. Así que cualquier cosa que amenace esta calidad tiene que ser corregido o incluso prevenido o evitado en la mayor cantidad posible. Hay cosas en la investigación que de todas maneras, aunque más cuidemos el estudio, de todas maneras pasarán. Sin embargo, siempre tiene el investigador que hacer que su estudio llegue como al final con los menos tropiezos, igual que una fiesta, ¿no? Que no queremos accidentados o alguien que por ahí le rompieron la maceta con el palo de la piñata o el niño clásico que por allá le pegó a otro en los columpios. Es decir, buscamos que esto sea lo menor, ¿no? Lo menor posible. Hay dos tipos de error, colegas, que ustedes van a tratar de evitar. Como todo investigador muy bueno y muy cuidadoso de esto, va a ser el error aleatorio y el error sistemático. Vamos viendo a qué se trata. El error aleatorio, colegas, como dice aquí, puede estar debido a esta eh, poco observancia sobre factores que ustedes sí pueden cuidar previos, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, la carencia de error aleatorio se conoce como esta precisión y se corresponde con la reducción del error debido al azar. Esto significa que para que podamos cuidar que no tengamos un hueco en nuestra investigación a partir de que no censamos o no, más bien no encuestamos a los suficientes sujetos para tener datos gruesos y así como bien nutridos, debimos haber quizá incrementado el tamaño de nuestra muestra y con eso es posible que mejoremos esta precisión y por lo tanto el error aleatorio podría minimizarse. Para eso, habitualmente hay dos palabras cruciales, los intervalos de confianza y el error estándar, que en su momento pueden reducirse si ustedes cuidan la muestra. Les recuerdo que ustedes tendrán muestras a conveniencia, colegas, y estamos buscando al menos 100 casos que se puedan aplicar para cada una de los estudios que van a hacer, buscando que ese incremento de nuestra muestra, de sus muestras, puedan darles esto, la minimización del error aleatorio. Solo en casos muy exclusivos, supongamos que ustedes van a trabajar con poblaciones más cerradas. Imaginemos que ustedes quieren indagar sobre quizá personas de la tercera edad que asisten a servicios religiosos en, no sé, en una parroquia determinada. Y no son tantos, son a lo mejor no más allá de 100, de 50 o 40 abuelitos que van a lo mejor a esos cursos de lectura bíblica, pero quieren saber cómo opinan ellos, lo que les beneficia ir a lo mejor a estas pláticas o a estas lecturas. Entonces, evidentemente, nuestra muestra es muy pequeña, así que solo podremos hablar de cosas que se asocien con la cantidad de sujetos que vamos a tener en esa muestra. En su caso, vuelvo, la idea es que tengan al menos 100 aplicaciones que les permitan tener un dato más robusto y dar mejores datos para minimizar este error. ¿Okay? Esto es como si, vuelvo, llevaran un pastel de nieve en un día caluroso a una fiesta en patio. Entonces ustedes esto lo pueden minimizar, lo tienen bajo su cuidado. Pueden ustedes evitar este error aleatorio. Hay otro tipo de errores también, aleatorios que pueden surgir de la propia aplicación. Es decir, que ustedes no cuiden al momento de la aplicación las condiciones, por ejemplo, de evitar ruidos, que la persona no esté distraída mientras se le aplica el instrumento, que la persona esté cansada, que no haya comido. Todas esas variables deberíamos de estarlas cuidando, pero les recuerdo que como ustedes van a trabajar con formularios, va a ser difícil que cuidamos esa parte. Así que ese tipo de errores probablemente o de fallos no podremos cuidarlos demasiado porque no podemos estar frente a frente, cara a cara con nuestro encuestado. Así que trataremos de buscar que sea una muestra gruesa para que nuestro error aleatorio sea menor. Y tenemos el error sistemático. Este error sistemático se refiere sobre todo a metodológicamente
lo que les decía hace rato, cómo vamos a cuidar y prever que nuestra investigación sea súper válida y en este caso pues caiga en los menos errores, ¿no? Lo primero es, como dice acá, se ha generalizado el término validez como la carencia del error sistemático. Habitualmente se relaciona la validez más con estos términos, pero como se fijaron ahorita, también la validez tiene que ver con la muestra, ¿no? La validez tendría dos componentes aquí, colegas. La validez interna y externa. La vamos a platicar más adelante con más insistencia. Aquí solamente la vamos a mencionar un poco. La validez interna, colegas, es esta validez de inferencias de los sujetos estudiados a los sujetos de la población de la cual fueron obtenidos. Es decir, la validez interna se refiere a que estemos tan cuidadosos de las condiciones internas de nuestra investigación como, pues, si queremos obtener información sobre los infantes, pues no preguntar a los padres, por ejemplo, ¿no? O si queremos hacer una prueba de desarrollo a los niños, pues no vamos a estar a lo mejor 5 meses midiéndolos, porque en 5 meses ellos van a crecer y el instrumento ya no nos va a servir entre una primera medición y el transcurso de esos meses que continuamos haciendo la medición, ¿no? La validez interna se refiere sobre todo a esto, al cuidado al interior una vez que iniciamos una investigación para que luego los resultados obtenidos nadie nos vaya a decir, oye, no cuidaste entregar encuestas a los padres también para corroborar la información de los niños. ¿Qué tal si los niños le preguntaste un dato que ellos lo ven desde sus ojos infantiles, pero no contrastaste un documento contra padres? Híjole, se nos olvidó. No, pues ya, no se pudo hacer nada, ¿no? Entonces, eso quiere decir que estamos atentando contra la verdad de nuestro estudio, pues de nuestro tema, porque no lo vimos venir, ¿no? Y la validez externa, colegas, se refiere a que si ustedes encuentran datos importantes en su estudio, todos los investigadores queremos lo siguiente. Si yo encuentro un dato importante en mi investigación, me gustaría saber que ese dato es casi universal y que se puede aplicar a cualquier persona en el mundo. Si ustedes tuvieran un instrumento bien poderoso para identificar, por ejemplo, la autoestima de las mujeres que trabajan en maquila en una ciudad fronteriza, ¿no? Qué bonito sería que este instrumento que mide eso, o sea, la autoestima de mujeres que van a la maquila en una ciudad como esta, pueda usarse en mujeres que trabajan en maquila allá en las fronteras del Mediterráneo y España, ¿no? O las fronteras de la India y los países de Oriente, o China y Corea, ¿no? O sea, estos países que tienen fronteras tan complejas como las nuestras, en donde hay esta uso de la mano de obra barata y cómo su instrumento suyo de ustedes está logrando alcanzar esta posibilidad, ¿no?, de extenderse más allá de la población original. Esto es un deseo que tiene todo investigador y también lo tiene que contemplar dentro de sus aspectos de validez, cuidar que su validez externa en algún momento también esté protegida. Ahora, siempre eliminar el error sistemático sería utópico, o sea, no podemos alcanzarlo. Como pueden ver, y decíamos en cuanto a la validez interna y externa, serán cosas que tendremos que cuidar, pero no podremos hacer quizá la gran cosa porque en ocasiones ya no depende mucho del investigador por más que cuide su trabajo. Y el error aleatorio solo puede ser anulado estudiando a toda la población. Los dos tipos de error, colegas, en algún momento siempre hacen mella en nuestra investigación, pero el objetivo es siempre prever, o sea, nunca nos faltará un niño descalabrado en la piñata, pero el chiste es que estábamos listos con el botiquín de primeros auxilios para cerrarle ahí la alcancía al niño, ¿no? ¿Ok? Esa es la idea. Ahora, esto es fundamental, colegas, para terminar nuestro video. Hay 3 tipos de validez que ustedes van a revisar también en su lectura de Gregory y los nombres de estos tipos de validez, cada uno significa algo que tenemos que cuidar cuando hacemos el instrumento. La validez de constructo, de criterio y de contenido. ¿Okay? Esas 3 cosas son las que ya tenemos que empezar a pensar cómo espiritualmente, cómo metafísicamente lo tenemos que entender y qué alcance tiene su estudio suyo de ustedes respecto a estos 3 elementos. Vámonos con la validez de contenido. ¿Qué es eso? La validez de contenido, colegas, como dice aquí, requiere o un instrumento de medición, perdón, requiere tener representados a todos o la mayoría de los componentes del dominio de contenido de esas variables que ustedes van a medir. ¿Cómo saber que ustedes están siendo amplios? Que realmente el instrumento es abarcativo. El instrumento está midiendo todos los conceptos actuales de todos estos años que han pasado estudiando, por ejemplo, el estrés o la ansiedad,
que quieren estudiar ustedes, o la adaptación, al trabajo, estos conceptos que ustedes están teniendo en sus instrumentos. ¿Cómo podemos saber si hemos alcanzado una buena validez de contenido? Solamente nos puede decir la literatura y la teoría actual. ¿Se acuerdan que ustedes estaban leyendo mucho de frontera de conocimiento al principio? Y ya para hacer su marco teórico ya tendrán que leer más bien cosas mucho más amplias, que les permitan hacer un recorrido más amplio de la historia, de los componentes previos, de cómo se ha armado, digamos, el tema del estrés, de la ansiedad, de las competencias educativas, de la adaptación en las parejas, de la tendencia suicida, de la personalidad del estudiante del norte del país, etcétera, la variable que sea. Dice Sampieri, tendrían que preguntarse, colegas, qué tan bien representan las preguntas a todas las que pudieran hacerse. Este es fundamental para la validez de contenido. ¿Cómo saber que ustedes tienen todas las preguntas correctas o suficientes para su tema? Solamente si hicieron una buena y profunda análisis de la literatura y la teoría actual, podrán saberlo. ¿Okay? Solamente así. Es la única forma que tenemos para poder asegurarnos de ello. Por eso han leído tanto estas semanas. En cuanto a la validez de criterio, colegas, es la comparación entre el instrumento y otros que midan el mismo constructo o concepto. Lo idóneo, colegas, que no lo vamos a hacer, lo idóneo es que mientras ustedes apliquen ahorita su instrumento nuevo, el que están creando, deberíamos de aplicar otro que también mida el mismo constructo. Si ustedes van a medir, por decirlo, el estrés de las mamás de niños preescolares que acompañaron a los niños durante la pandemia en sus clases en línea. Si tuviéramos un instrumento para medir este estrés que viven las mamás, que ya existiera en el mercado, tendríamos que aplicarlo junto con el nuestro para tener una especie de comparativo entre un instrumento viejo, por así decirlo, como nuestro instrumento ya bien consolidado, contra el poco consolidado de ustedes. Si el de ustedes sale muy cercano, dando los mismos resultados o muy cercanos al instrumento ya bien probado, entonces quiere decir que su instrumento es bueno. Por eso dice Sampieri, tendrían que preguntarse para saber si su investigación tiene validez de criterio, dice en qué grado el instrumento comparado con otros criterios externos mide lo mismo. ¿Okay? Así que este es otro de los elementos que hay que cuidar cuando hacemos instrumentos. En esta ocasión, colegas, no nos metimos al asunto de poder poner otro instrumento porque se vuelve muy complicado para ustedes y nos elimina tiempo. ¿Okay? Así que hay que cuidar todas las otras cosas. Es como en una fiesta, definitivamente no podemos, vamos a suponer que queremos hacerla en el patio de nuestra casa, pero no podemos subir mucho el volumen porque tenemos vecinos, ¿no? Entonces haremos la fiesta, pero no podremos subir mucho el volumen. Nos estamos como muy claros, ¿no? Que haremos nuestra fiesta, pero con una limitación. Aquí vamos a hacer lo mismo. Harán la investigación con una limitación, que es no tener este comparativo con otro instrumento. Tendremos otros elementos que cuidar para lograr que aún así la validez sea alcanzada. Y el otro tipo de validez, colegas, es muy interesante porque en este sí intervenimos mucho más con elementos matemáticos y estadísticos. La validez de constructo dice apoya en la explicación de cómo interactúan las mediciones del concepto o variable respecto a otros constructos teóricos correlacionados o vinculados. Para saber la validez de constructo, nos metemos más en aspectos matemáticos. ¿Okay? Como dice aquí, podemos pensar hasta en 3 momentos. Vamos a especificar la relación entre el concepto y variable medida por el instrumento y los demás conceptos incluidos en la teoría, modelo teórico e hipótesis. Vamos a asociar estadísticamente los conceptos y vamos a analizarlos a través de correlaciones. Es decir, vamos a aplicar estadísticos. La estadística nos va a permitir, cuando ya tengan ustedes los datos en la mano, sus bases de Excel listas, con todo lo que recogieron de datos de las personas, ya podríamos hacer un análisis matemático para ver esta validez de constructo. Dice, se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que se clarifica la validez de constructo de una medición en particular. Es decir, vamos a aprovechar todo este contenido matemático, digamos, y vamos a ver qué tanto el contenido matemático responde a la teoría que ustedes revisaron. Ya este es como un momento de integrar, ¿no? Dato de la literatura que han estado revisando, más, digamos, matemática de apoyo.
Como dice Sampieri, ustedes lo que tienen que preguntarse para ver si están logrando esta validez es lo siguiente. ¿El concepto teórico está realmente reflejado en el instrumento? ¿Qué significan las puntuaciones del instrumento? ¿El instrumento mide el constructo y sus dimensiones? ¿Por qué? ¿Cómo opera el instrumento? Como ven, todo esto es parte de su cuadro de operacionalización de variables, ¿verdad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con ese cuadrito que en esta semana lo estaremos todavía refinando y perfilando aún más, ¿no? Ahora, hay un caso muy particular al momento que hacemos el análisis de la validez de un instrumento. Cuando es un instrumento que es de nueva creación, el tema es poco conocido, recurrimos a una cosa que se llama validez de expertos. Nos aprovechamos de pedir a un experto que nos observe el instrumento, lo revise, nos diga si le parece bien que lo que dice la teoría, el marco teórico, el planteamiento, es decir, que revise todo el protocolo, el texto que ustedes crearon o están creando y también los ítems, de tal manera que este experto nos pueda dar su opinión al respecto y pudiéramos pensar que él es un referente, ¿no? Esto en realidad siempre se hace cuando tenemos o un instrumento bastante extenso que se ha trabajado por tiempo o cuando el concepto es un poco nebuloso y necesitamos el apoyo de alguien más que haya estado trabajando mucho tiempo. Por ejemplo, recuerdo yo que ahí en la Facultad de Ciencias Humanas estaba un profesor, el maestro Arturo Cardona, y él trabajó por años en el tema de valores, los valores humanos. Y era pues un referente dentro de la UABC para ese tema. Incluso ahorita el maestro Alejandro, me parece que lo tenemos ahí en la facultad, es uno de los mentorados del maestro Arturo y quien se quedó con nosotros un poco ahí en la facultad trabajando esta temática. Eh, Se volvieron referentes, ¿no? Tanto Alejandro como el maestro Cardona, porque no había más personas trabajando con esa temática, o al menos no de manera tan sistemática y como tan cuidadosa, ¿no? Entonces, tener a veces el criterio de un experto nos puede ser de mucha utilidad para saber que nuestro instrumento va por buen camino. Hay un criterio nada más lo vamos a ver así muy ligero ahorita y luego lo vamos a profundizar, que es una medición o un tipo de análisis estadístico que se hace para acercarnos a ver la validez sobre todo de constructo y también analizar parte de la confiabilidad, es el alfa de Cronbach o de Cronbach, que nos permite analizar un tipo de validez de constructo desde el punto de vista matemático y sobre todo en matemática o en estadística se le llama algo así como consistencia interna. Qué tan bien construido está el instrumento y qué tan cercano, digamos, están todos los ítems que ustedes están creando. Para eso, su alfa de Cronbach tendrá que tener los siguientes valores, colegas. Tendremos que buscar que el instrumento, y este es un valor crucial, colegas, ¿sale? Este es como su prueba de fuego. Su instrumento matemáticamente tiene que alcanzar este valor preferente. Cuando estemos ya con los datos en la mano, bien limpiecita su base de datos en Excel, bien llenadita, bien cuidada, tenemos que buscar que este sea nuestro valor. Ya más adelante les explicaré un poco más, pero este valor es como el punto esencial. Y esta medición llamada alfa de Cronbach nos permite tanto cuidar factores de validez de nuestro instrumento, pero también estar como con cierta rango de confianza en que el instrumento va por buen camino. Matemáticamente o estadísticamente hablando, pues tiene una fuerza, como dice aquí, una cierta capacidad de mostrar una cuidadosa homogeneidad en los ítems y por lo tanto todos los ítems están asociados. Si se fijan, ustedes tendrán que hacer ítems que estén vinculados entre sí, pero no vinculados simplemente porque lo intuimos, sino vinculados desde la teoría, ¿no? La cual ustedes están revisando. Entonces, este concepto del alfa de Cronbach va a ser muy necesitado para que ustedes puedan dar fe de un elemento de alta validez y que su instrumento sea válido en términos matemáticos. Pero vean que detrás de este alfa hay todo un camino de validez que debe ser cuidado, su validez interna, su validez externa, disminuir el error sistemático, el error aleatorio, cuidar estos intervalos de confianza que vamos a tener que cuidar, aprovecharnos si necesitamos algún experto, etcétera, ¿no?
Por último, colegas, la validez interna y la validez externa que estábamos comentando, muy importantes, no hay que olvidarlas. Nos vamos a concentrar ahorita no en ello, pero será importante que lo recuerden porque lo vamos a retomar las siguientes semanas. Y seguramente tendremos que hacer algún tipo de cuidado con el instrumento sobre estos dos tipos de validez, porque esto será crucial para que ustedes expliquen sus resultados matemáticos. Y en su momento, en el área de resultados, tendrán que explicar qué pasó con esta validez. ¿La alcanzaron? ¿No la alcanzaron? ¿Se les olvidó? ¿Se les pasó? ¿Hubo datos extraños? Como cuando se termina la fiesta y vemos que el pastel que pedimos fue muy grande, las cervezas nos faltaron, el hielo nunca llegó, nos faltaron sillas y entonces aprendemos, ¿no? Para la siguiente ocasión que sí tendríamos que estar haciendo para la fiesta. Lo mismo aquí, la validez tanto interna como externa nos van a permitir en su momento poder hacer instrumentos más robustos en el futuro. Así que lo vamos a tratar con más, digamos, mucho más profundidad las siguientes semanas, pero seguramente esto de la validez interna y externa va a estar mencionado por ahí en su lectura de Gregory y por eso lo he colocado aquí para que ustedes vean que todo queda como muy vinculado, ¿no? Son conceptos, vuelvo, como muy espirituales que todo metodólogo, todo buen investigador prevé antes de llevar a cabo su fiesta investigativa y tiene que estar como muy alerta a que todo ello esté muy cuidado. Compañeros, los dejo. Hay que seguir trabajando, por favor, en su instrumento. Recuerden que ahorita ya estamos en la fase de crear su parte del marco teórico con las retroalimentaciones que ya tienen. Tienen que renovar las áreas que yo les presenté. Recuerden que la cantidad de cuartillas se quedan como habíamos, digamos, un poco trabajado o incluso en las recomendaciones que les he hecho por ahí en la plataforma. Al menos su parte introductoria deben ser unas 4 o 5 cuartillas, la parte del planteamiento otras 6 o 7 cuartillas y otras 2 o 3 incluso como parte de sus justificaciones, ¿no? Su pregunta y su objetivo de investigación deben ser aquello que ustedes plantearon en su plan de medición. No nos vamos a salir de eso. No vamos a generar ni más preguntas ni más objetivos. Solo un objetivo, solo una pregunta de investigación. Y deben estar trabajando en su área del desarrollo entonces de su marco teórico que debe llevar entre 12 a 14 cuartillas en promedio, colegas, ¿sale? Recuerden que no estoy contando las referencias, las cuales ya deben estar también siendo construidas por ustedes, ¿ok? Bueno, cualquier pregunta o duda, ya saben que tenemos nuestro grupo de WhatsApp que nos abrió por ahí nuestro compañero jefe de grupo. Si ocupan algo, por favor, por el WhatsApp, que es la vía más rápida para poder tenerlos como información pertinente y aparte que les sirva a todos los demás que estamos incluidos en el WhatsApp. Así que nos vemos en la siguiente. Lean su lectura de Gregory y adelante a trabajar en la semana. Nos vemos pronto.